Estamos haciendo un esfuerzo por estudiar el libro de Romanos verso a verso. Llegamos al versículo 16 y el versículo 17. El versículo 16 es un versículo muy importante porque el versículo 16 nos dice que el evangelio no es para todo el mundo. Les acabo de demostrar con la lectura de Juan, les acabo de demostrar con la lectura de Juan 9, cómo hay personas que prefieren mantenerse incógnitas, cómo hay personas que prefieren pertenecer a un sistema. Yo he escuchado gente decir: prefiero irme para el infierno que hacerme evangélico. Y es cierto, la verdad es que es cierto. Para hacerse, como podríamos decir, como muchas otras personas podrían ser, para ser muchas veces religioso, de verdad que es cierto. Pero nadie puede decir: preferir irme para el infierno que ser hijo de Dios. Eso nadie podría decirlo. El versículo 16 nos enseña que hay gente que le da vergüenza decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Hay gente que le da vergüenza. El capítulo 16 nos enseña que el evangelio es extraterrestre. El capítulo 16 nos enseña que el evangelio es extraterrestre, que no es algo que alguien se lo inventó aquí en esta tierra. Es impresionantemente sencillo, muy sencillo, extremadamente sencillo. Y a los seres humanos pareciera que lo que nos gusta son las cosas complejas. El capítulo 16 nos enseñó que el evangelio es la estrategia inteligente de Dios para hacer un ser humano más parecido a Jesús y menos parecido a nosotros mismos. Ese es el versículo 16 que venimos estudiando ya 3 o 4 semanas atrás. El versículo 16 nos enseña que hay dos vidas: los hijos de Dios y los zombies. Los zombies sí existen. Son las personas que caminan sobre la tierra sin Dios, sin ley y sin esperanza. No tienen vida en sus cuerpos y caminan. El evangelio nos sostiene de 3 maneras la vida diaria para perseverar, llegar a donde el Señor nos quiere llegar, y el evangelio nos sostiene para poder servir. Eso es el versículo 16. Los ejemplos más claros que tenemos del evangelio en nuestro medio, los ejemplos más claros para darnos cuenta de qué está hablando el Señor es, por ejemplo, la definición que da el Señor, que da el Espíritu Santo del amor en Corintios 13:3. Una definición totalmente opuesta a cualquier criterio que la mayoría de nosotros manejamos con respecto al amor. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. El amor define la identidad de cada uno de nosotros. El evangelio tiene el poder de definir paz, no como un elemento emocional. No define la paz como un elemento emocional. Define la paz como la oportunidad de entender que no es por los méritos de mis emociones o cómo yo puedo interpretar una circunstancia, sino en la presencia de Dios en mi vida. Son dos cosas muy diferentes. El evangelio define servicio. Mateo 20:26 dice: pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. El que quiera hacerle primero entre ustedes será el siervo. La definición de servicio de Dios es una definición absolutamente opuesta a la realidad que vivimos todos los días.
El Evangelio define el perdón. El perdón no es la capacidad de liberarse de un peso para quitarse algo de encima, porque el perdón libera. El perdón, según la Biblia, es la capacidad que el ser humano desarrolla de entenderse a sí mismo soberbio y orgulloso y reconocer que no es tan importante para que todo el mundo se le esté arrodillando y pidiendo perdón. Por lo tanto, perdonamos antes de que alguien nos pida perdón. Y aquí hay que decir amén. La definición del perdón de la Biblia se ha tergiversado y se ha malinterpretado, fortaleciendo la idea del egoísmo. Cuando Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Jesús no le está diciendo a Pedro que perdone 70 veces 7. Le está diciendo: Pedro, no sos tan importante, Pedro. No te vas a lograr librar de las personas. Te van a hacer daño todos los días. Las personas que más cerca estén de vos, más daño te van a hacer. Por más de 50 años hemos escuchado una frase que dice que el perdón sana. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que el perdón sana. Porque el fin de la palabra no es la sanidad, es la madurez. Y son dos cosas muy diferentes. Entender que es sano, hasta el día de hoy los terapeutas están todavía dando vueltas, que es una persona sana. Pero la palabra de Dios sí define una persona madura. Y una persona madura es una persona que se puede enfrentar todos los días a diferentes situaciones. Y la van a lastimar. Y le van a hacer daño. Pero él sabe que su corazón está puesto en el Señor. Que su corazón está sostenido en Dios. Y va a llorar y va a sufrir y le va a doler igual que cualquier otra persona. Pero no depende de ese dolor para ser quien es. Ojalá me estén captando esta idea. Lo contrario a amor no es odio, gente. Lo contrario a amor es egoísmo, según la Biblia. El Evangelio define poder. El Evangelio define poder como nadie lo define. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El poder se usa para servir. El Evangelio define libertad y el Evangelio define vida. Cuando estamos hablando del poder del Evangelio para poder liberar, para poder sanar, estamos hablando de que el Evangelio dice y hace cosas que son totalmente opuestas a lo que hablan las canciones y a lo que habla la gente común, a lo que siempre hemos oído. Surge inmediatamente la pregunta: ¿cómo hace eso? Y esto nos lleva al versículo 17, Romanos capítulo 1, verso 17. Primera de Romanos, ahora sí está nueva esa. El verso 17 es un verso espectacular porque es un verso que resume toda la obra de la salvación y nos dice cómo es que el Evangelio tiene poder para hacer las cosas. Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Ojo, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La cual es por fe de principio a fin, tal y como está escrito: el justo por la fe vivirá.
Hay un libro, solamente del verso 17, un libro. Pueden imaginarse. Mientras el mundo, mientras la psicología le dice a usted que usted tiene que esperarse que la otra persona venga y le pida perdón en función de la sanidad de la relación. Miki, Chantal tiene que venir y pedirme perdón a mí porque ella me ofendió. Y el hecho en que ella va a buscar que nuestra relación, la que sea, funcione, está en función de que ella se humille y yo la perdone. Y eso suena riquísimo. Papi, venga, mi amor, venga. ¿Por qué suena rico? Porque ella se humilla y yo le concedo. Bajen el volumen, papá, por favor. Ella se humilla y yo le concedo a ella el perdón. ¿Me estoy dando a entender? ¿Están oyendo ustedes la sandez en la que hemos vivido toda la vida? Hasta que ella no se humille, ella no está en condiciones de tener el honor de ser lo que sea mío, amiga, compañera, lo que sea. La justicia de Dios dice que yo no necesito del perdón de ella porque yo ya la perdoné porque el Señor me perdonó. ¿Alguien me está escuchando? Yo no necesito del perdón de ella ni ella del perdón mío porque yo simplemente perdono porque el Señor a mí me perdonó. Y aquí me dicen amén por las buenas. Por las buenas. Cuando la Biblia dice la justicia de Dios, damas y caballeros, está hablando de algo que generalmente va en contraposición de todo lo que usted y yo vamos a entender. Básicamente hay un modelo que ojalá todos lo entendamos y que es un modelo que siempre de una u otra manera tenemos que tenerlo presente. Justicia significa lo que merecemos. Diga por favor lo que merecemos. Muy bien. Misericordia nos salva de lo que merecemos. ¿Me están siguiendo? La misericordia nos salva de lo que merecemos. Pero la gracia nos da lo que no merecemos. Esas son las tres cosas que esencialmente siempre tenemos que tener presentes cuando estamos hablando de lo que es y cómo es. Vuélvame a ver. Chantal me ofendió. Yo estoy esperando que ella llegue y me bese el anillo de rodillas, ¿verdad? Para yo otorgarle, es que, ¿entienden? Yo otorgarle el perdón. Hermanos, llevamos 50 años enseñando eso, enseñando sanidad interior y enseñando esto, que las personas tenemos que humillarnos y sí tenemos que hacerlo. Claro que sí. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia está diciendo que nosotros, que yo no necesito el perdón, yo no necesito que Chantal se humille, yo no necesito que Chantal haga nada, yo ya la perdoné. Si yo me di por ofendido, Dios me dice a mí dos cosas: una, no se dé por ofendido; dos, páselo por alto. Estoy hablando de justicia de Dios. Pero siempre que se habla de la justicia de Dios, damas y caballeros, hay que entender la justicia de Dios en tres niveles. Número uno, está la justicia absoluta de Dios. Justicia absoluta de Dios. La justicia absoluta de Dios, escuche, la justicia absoluta de Dios es: a mí me toca morir por mis pecados.
y mi condenación es el infierno. A mí me toca morir por los pecados. Romanos 3:26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Quién? El Padre. ¿Por qué ofreció a Jesucristo? Porque el que merecía morir soy yo. Un compañero de Ignacio se roba una computadora en el colegio. Eso es un supuesto, esto no ha pasado. Un compañero de mi hijo se roba una computadora en el colegio. Cuando llega el OIJ, yo le digo a mi hijo que se ponga de pie y que él se haga responsable por la computadora que se robó el otro. Cuando él me vuelve a ver a mí, mi hijo me va a decir a mí, pero ¿cómo me voy a hacer yo responsable de la computadora que se robó aquel otro? Lean, hermanos. Dice que la justicia de Dios, que Dios es justo, nótenlo. Dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, nótelo, de este modo, Dios es justo. Y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Con la diferencia que lo que está en juego no es una computadora, sino la vida de los seres humanos. El Señor puso su propio Hijo como Salvador. La primera cosa que tenemos que entender con respecto a la justicia de Dios es que la justicia de Dios es absoluta porque nos salva, correspondiéndonos a nosotros el castigo. Segundo tipo de justicia, o la segunda forma de ver la justicia de Dios, se llama justicia circunstancial de Dios. Estamos hablando de la justicia circunstancial de Dios. Estamos diciendo que también la justicia de Dios podría ser circunstancial o como lo dicen los teólogos, se llama justicia de actividad divina. Entonces se acercó el Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo? Se acercó al Señor y le dijo, ¿de verdad vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Y el Señor le contesta, si hubiesen 50 justos, yo no extermino la ciudad. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que el pecado llegó al Señor y que Él lo que va a hacer es a destruir la ciudad. Abraham detiene la destrucción y le dice, Dios, a lo mejor ahí hay 50. Y se va bajando y se va bajando hasta que había solamente uno. Dios interviene y la ciudad es destruida. Lot es sacado de ahí y Lot no sufre el castigo que sufrió la ciudad. Estamos hablando de una justicia circunstancial. Estamos hablando, hermanos, que no sabemos muchas veces cuándo alguien o de qué manera puede estar siendo procesado por esto, de una u otra forma. Número 3, yo creo que es lo que nos ocupa en esta mañana y lo que creo que vinimos a hacer aquí con el versículo 17 que estamos estudiando. Número 3, Filipenses 3:9 nos dice lo siguiente. Existe una justicia de Dios que se llama justicia redentora, justicia libertadora. La justicia de Dios, tercer tipo. Estamos hablando de 3 justicias. Les dije, está
Está la justicia absoluta de Dios. Nos corresponde el castigo, Dios nos salva. Está la justicia circunstancial. Y hermanos, estamos viendo en la Biblia lo que se llama la justicia redentora, liberadora, justicia del orden de vida, que es lo que les acabo de explicar con Chantal aquí sentada, donde les estoy explicando que a usted y a mí nos enseñaron que nosotros tenemos que andar pidiendo y andar pidiendo perdón, y ojalá tengamos la madurez para hacerlo. El problema no es que usted pida perdón, el problema es que usted espere que le lleguen a pedir perdón. Filipenses 3:9 dice: y encontrarme unido a Él, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, nótenlo, la justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe, se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Por qué razón? Atención. ¿Por qué razón? Si ella me ofendió y ella me agredió y ella me insultó o me robó la plata o lo que fuera, ¿por qué razón si Chantal hizo eso? Y a mí todo el mundo me dice que yo tengo que esperar que ella venga y se humille y me pida perdón. ¿Por qué razón yo no voy a seguir funcionando? ¿Por qué yo voy a ignorar el hecho de que ella me pida perdón a mí o no? ¿Por qué, hermanos? Por una razón que se llama la fe. Nótelo, la palabra de Dios dice que nosotros actuamos diferente, nosotros actuamos diferente. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el mundo que es el amor? El amor es un sentimiento. ¿Por qué yo no creo lo que el mundo dice que es el amor? ¿Por qué yo no creo lo que los psicólogos dicen que es? El amor es una decisión. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que el que ama es, y basa la esencia de la identidad del ser humano no en lo que siente ni en lo que hace, sino en lo que es. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo yo entiendo esto así? Por una cosa que se llama fe en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no entendemos el evangelio. Nosotros pensamos que estamos aquí sentados esta mañana para ser más buenos y ser más cachetones y más pura vida. Pero cuando yo les digo a ustedes que somos monstruos, es porque nosotros hemos adoptado los mismos valores y criterios del mundo y los seguimos viviendo igual. Los cristianos, yo no soy tonto, yo no soy menso. En el mundo dicen que el líder es el que tiene bonita voz, que habla bonito, que está guapo, que está bonita, que ha estudiado. Eso es un líder. En la Biblia dice que el que quiera ser líder, que sirva. Me estoy dando a entender. ¿Por qué nosotros creemos en la segunda y no en la primera? Por fe. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. Que es la ley, el mundo, lo mismo. La ley tiene dos, la ley tiene dos acepciones, la positiva y la negativa. La positiva, la acepción positiva de la ley es que la ley regula.
dice que procede de la ley, sino que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Justicia que procede de Dios basada en la fe. Siempre vamos a reaccionar igual. No. Pero el verso 17 nos está diciendo, lo importante del verso 17 es que el verso 17 nos está diciendo que el Evangelio revela la justicia de Dios. Entonces, todos aquí, como les dije anoche a los hermanos, no se queden con lo que yo les estoy diciendo, porque lo que yo les estoy diciendo no lo dice nadie. Vaya, métase a YouTube y usted le ponga ahí el perdón, y lo primero que usted va a ver es a mi compañero y amigo de trabajo, Sixto Porras, diciéndole a la gente que si usted perdona, usted se libera, porque él simplemente está oyendo lo que los psicólogos dicen. Y lo que la palabra de Dios dice es: cuando usted perdona, usted lo que permite es que el reino de Dios siga caminando, y usted no necesita que nadie llegue a usted a pedirle perdón, porque usted ya perdonó. Pero ¿qué es más fácil? Ver a Jorge humillado aquí diciéndome, cuando yo llegué aquí, la primera prédica fue el 19 de marzo del año 2005. Un pastor de la ciudad mandó a decir que si él quería que esta iglesia creciera, que si yo quería que esta iglesia creciera, que le fuera a pedir perdón a él. ¿Por qué? Porque yo no fui. Porque yo soy un orgulloso. No, hermanos, es porque así no funcionan las cosas. Atención, no estoy hablando del perdón, estoy hablando de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene que hacernos pensar de otra manera. Vea. El capítulo 5 del libro de Mateo. Mateo, acuérdense que Mateo nos habla de reino. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos. Oigan, no van a entrar en el reino de los cielos a menos que la justicia de ustedes supere a lo de los fariseos y maestros de la ley. Eso es imposible. Porque los fariseos y los maestros de la ley eran perfectos. Solo había una manera de superar a estas gentes. ¿Cuál era? El sacrificio del Señor. Los fariseos ayunaban 3 veces por semana. Algunos de ustedes ni siquiera saben qué es el ayuno, y yo menos con esta panza. ¿Por qué me volvés a ver así? ¿Qué te pasa? Te estoy viendo. Los fariseos diezmaban hasta de lo que no se le puede usted imaginar lo que diezmaban. Los fariseos oraban 3 o 4 o 8 las veces que fue al día. Los fariseos tenían presupuesto de limosna. Tenían versículos bíblicos memorizados. Cuando tenían 13 años, parte del bar mitzvah que tenían que cumplir era recitar versículos bíblicos. Hermanos, la gente no entiende la justicia de Dios. La gente no entiende que estamos bajo esa justicia. Vea, Isaías 64:6. Todos somos como gente impura.
Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Saben qué es el trapo de inmundicia? Ahora, el trapo de inmundicia es el cótex que usaban las mujeres en ese tiempo. Por eso se llama trapo de inmundicia. La toalla sanitaria. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Me devuelvo. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Y dice ¿qué dice? Que el justo no va a vivir por los mismos criterios que vive el resto de la gente. Voy a usar un ejemplo que no me gusta usar porque no hay peor cosa que un predicador, un pastor, un orador que hable de sí mismo. Eso es lo peor que puede pasar. Hace algunos años pagué en una bomba, en la bomba que está en la California. Y usaba el banco me dio una tarjeta de crédito de $10,000 en el año 90 y no sé cuánto. La tarjeta de crédito que el banco me dio era para uso de las cosas del banco. Yo podía echar gasolina y podía echar algunas cosas, pero tenía que presentar los recibos. Eché gasolina, me fui y dejé la tarjeta en la bomba. El pistero agarró la tarjeta y le metió 140,000 pesos a la tarjeta. De ella, en este momento, 140,000 pesos me los regalan y yo se los agradezco. ¿Usted me entiende? Son plata. Y eso fue en el año 93 o 94. Como yo no sabía dónde había dejado la tarjeta, puse la denuncia. Presenté la denuncia y los oficiales del OIJ fueron a la bomba. Y el pistero todavía tenía la tarjeta. Y los vouchers de las cosas que había comprado. Y le compró a la mamá una olla rosera. Compró una licuadora. Compró una olla de presión. Y le llevó todas las cosas a la mamá el mismo día. Cuando me llamaron del OIJ para que fuera a ver lo de la tarjeta, quien me recibe a mí es el gerente del área de las gasolineras, el cual pensó que yo iba a poner una denuncia, una demanda en contra de la bomba, porque también lo pude haber hecho. Me dieron la lista de las cosas que había comprado. Me pasó como la mamá de Lady. Comida, ollas y no se me olvida que cuando yo revisé la lista estoy con el gerente de la bomba, Fernando Calderón se llamaba, no se me olvida, gerente de las bombas Shell. Estoy con el agente del OIJ y estoy leyendo la lista de cosas que compró. Le metió 140,000 pesos a la tarjeta. Y yo veo la lista y yo dije, hey, ¿qué voy a hacer? Vivía solo con la mamá. Él cuidaba a la mamá. Si yo firmaba el acta
del parte, lo iban a meter a la cárcel, lo iban a procesar, porque el Will hasta había confesado. Le reunimos unas cosas, un diario y unas cosas, y fuimos a dejar al Will a la casa. Vieran donde vivía. Hermanos, yo no siempre he actuado así, es mentira. Yo no siempre he actuado de esa manera. Ha habido momentos en que he sido agarrado, cochino, mezquino y hasta sinvergüenza. Pero yo quiero que usted me entienda que cuando estamos hablando de la justicia de Dios, dice que el justo vive por la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que yo vengo a decir esta mañana. Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué les digo esto? Usted ha escuchado ese libro que dicen mil maneras de caer mal. Ok, esta es la 999. Todo lo que sigue a partir de ahora en el libro de Romanos requiere que usted entienda que no va a entender ni papa si no es a través del filtro de la fe. El versículo 17, en la introducción de Pablo a los romanos, es el versículo que lanza el resto de la carta, pero el resto de la carta es un viaje. Y usted no lo va a entender si usted no entiende que esto se entiende por fe. Finalmente el Willy ya se hizo amigo mío. Me llamaba todos los cumpleaños para decirme feliz cumpleaños. Cuando se metieron a robar, cuando vivía aquí en la casa del centro, que vivía aquí en el puro frente de Merecumbé, se metió a robar un muchacho, lo agarramos. A los 15 días estaba aquí hincado. La justicia de Dios es otra cosa, hermanos. Por favor, se lo pido con mucho corazón, de mucho corazón. Entienda que el justo por la fe vivirá. Y algunos de nosotros no tenemos fe. Somos simpatizantes. Nos gustan estas cosas. La fe produce otra cosa en usted y mí. Señor, te doy gracias en esta mañana, ya la tarde. Pido tu bendición por cada uno de estos hermanos.